Buenas noches, daremos inicio al módulo 4 denominado Avances en la detección de infecciones transmitidas por transfusión de sangre con el tema Enfermedades transmisibles por parásitos, bacterias, virus, hongos y priones. Estas infecciones por transmisión de sangre se mencionarán nada más cada una de ellas. Dentro de las infecciones bacterianas podemos encontrar los estafilococos, los difterias, las pseudomonas, la salmonella, treponema pallidum, entre otros. Dentro de los parásitos, Plasmodium, Trypanosoma cruzi y Babesiosis. Dentro de los virus plasmáticos, ya conocidos, la hepatitis A, B y C, parvovirus y el VIH. Y dentro de los virus celulares, el citomegalovirus, Epstein-Barr y otros. Dentro de las generalidades de las enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea, tenemos como objetivo principal el tamizaje serológico en donantes de sangre. Esto nos permite evitar la transmisión de enfermedades transmisibles a los receptores de sangre y sus componentes sanguíneos. Debe obedecer criterios estrictos para que pueda ser lo más eficaz posible, considerando que se tienen limitaciones. Las principales limitaciones están relacionadas con las características de los test diagnósticos y los periodos de ventana de cada uno de ellos. Como panorama general, son agentes transmisibles a través de la transfusión, presencia de agentes en cada uno de los componentes sanguíneos, propensión a causar infecciones asintomáticas agudas, periodo de incubación prolongados en el desarrollo de los síntomas, periodo prolongado del portador, un periodo largo de latencia del agente por vía de incorporación del ácido nucleico en las células infectadas del huésped. Tomando en cuenta estas consideraciones, también tenemos que nosotros, como personal que labora en banco de sangre, estar capacitado permanentemente. Esto nos ayudará a disminuir la contaminación bacteriana de cada componente sanguíneo que proporcionamos a cada uno de los pacientes que lo ameritan. Tenemos que contar con procedimientos estándares diseñados para disminuir o para prevenir la contaminación bacteriana del ambiente y prevenir la contaminación de los componentes. Debemos de realizar una selección del donante de forma adecuada conforme a la normativa vigente. Además, debemos de desviar los primeros o desechar los primeros ml de sangre extraídos en la bolsa satélite para evitar la entrada a la bolsa primaria. Tenemos la ventaja que ya tenemos este tipo de bolsas en todos los bancos de sangre. Y desechamos los primeros 5 a 10 ml de sangre. Contar con un sistema cerrado. Se cuenta con selladores de bolsas de extracción, selladores dieléctricos obligatorios, que estos tienen que mantenerse de forma limpia y darles un buen mantenimiento. Todo banco de sangre debe de realizar los procesos con alta complejidad que van desde la selección del donante hasta la utilización del componente sanguíneo en el acto transfusional. Debemos ofrecer sangre lo más segura posible. Esto es una de las principales preocupaciones de los profesionales ligados a la transfusión. Dentro de las medidas para incrementar la seguridad transfusional, tenemos que contar con donaciones voluntarias repetitivas. Tenemos que realizar una buena entrevista en la selección del donante. Implementar lo que es la autoexclusión y la educación. ¿Cuáles son los pasos para la atención del donante que nos permiten evitar contaminaciones en la sangre y sus componentes? Como dijimos, debemos de contar
con un sistema de extracción cerrado. Debemos de contar con procedimientos de extracción estandarizados que nos permiten eliminar los primeros ml de sangre. Y esto nos va a permitir obtener muestras confiables. Entraremos a lo que es cada uno de los componentes para este tema. Vamos a hablar un poco de lo que son las bacterias. Las bacterias en transfusión podemos encontrar los estafilococos, difteroides, micrococos, pseudomonas, acromobacterias, coliformes, salmonella, Yersinia enterocolítica y Treponema pálido. Las bacterias pueden ser endógenas cuando presentan infección y exógenas cuando ya existe una contaminación. Las bacterias las podemos encontrar post-transfusión en las plaquetas y se encuentran en los porcentajes siguientes. El Staphylococcus epidermidis en un 25%, la Salmonella en un 13%, la Serratia en un 51%. Post-transfusión también podemos encontrar los eritrocitos, la Yersinia enterocolítica en un 51%, la Pseudomonas fluorescens en 26%. Brucelosis, además, es una zoonosis producida por Coccobacillus del género Brucella. Las especies más comunes son la B, la abortus, Brucellosis melitensis y Brucellosis ovis. Además, podemos encontrar a la sífilis. Todas estas temas como es la sífilis y el treponema los vamos a abordar en el próximo tema. Estas son las bacterias que podemos encontrar en la transfusión de componentes sanguíneos. En cuanto a los parásitos, podemos hablar lo que son la malaria, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. La enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, la fiebre de Naxtucker. También podemos hablar del toxoplasma, el Toxoplasma gondii, la leishmaniasis. Todos estos parásitos se encuentran en la sangre y sus componentes. Unos es posible detectarlo mediante pruebas de laboratorio y lo más importante es la entrevista clínica. Los virus. Dentro de los virus, como mencionábamos, la hepatitis A, B, C, D y la hepatitis E. El virus de herpes virus, el retrovirus, como el VIH1, VIH2, HTLV. El parvovirus B19 también es conocido como eritema infeccioso y es un eritrovirus humano. El eritema infeccioso es una infección que no suele ser grave. El virus de la fiebre del Nilo occidental, el virus de la fiebre del Colorado, que son garrapatas. Todo este tipo de virus dependen de la situación geográfica de cada país. El virus chikungunya, como ustedes tienen el conocimiento que hubo un año que esto se incrementó en el país y esto nos produjo una alta incidencia de donantes, de disminución de donantes. La fiebre del chikungunya es una enfermedad emergente por mosquitos Aedes aegyptus y Aedes abolictus. El nombre
Chikungunya deriva de una palabra en Maraconde, en el sudeste de Tanzania y el norte de Mozambique. Significa aquel que se encorva y se describe como la apariencia inclinada de las personas que padecen la característica y adolecen de artralgia. Esta es una de las enfermedades más frecuentes que ya se apropió de nuestro país. Dentro de los priones podemos mencionar que es una variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, que es un mal neurológico genético hereditario producido por la proteína PRP. Es una enfermedad de priones, son trastornos raros, como decíamos, evolutivamente fatales si no se tiene tratamiento. Son enfermedades transmisibles, pero no infecciosas en el sentido tradicional de su definición. Se pueden transmitir en intervenciones del sistema nervioso central, córnea y dura madre, por vía hipófisis, por el uso de la hormona del crecimiento. Se ha detectado transmisión en animales por inoculación y por transfusión. En el hombre únicamente se conocen 5 casos positivos reportados en un total de 37 posibles portadores. Es una transmisión esporádica, pero sí se encuentran 3 casos de transmisión sanguínea. No hay antecedente de transmisión por la proteína PR en los trabajadores veterinarios. Los priones se pueden prevenir en una transfusión. Difieren en forma definitiva, se debe de diferir en forma definitiva a los familiares de pacientes portadores. Además, en la selección del donante se debe hacer énfasis y conocer el antecedente de la ubicación geográfica de donde se encuentra el donante, porque todo aquel donante que se encuentra en el Reino Unido y que se encontró en el año 1980 y 1996, que su permanencia en ese país fue desde 3 a 6 meses, son donantes que se tienen que diferir permanentemente. Los hongos, vamos a hablar un poquito de los hongos. La fungemia es la presencia de hongos en la sangre. Es más frecuente en pacientes con inmunosupresión o inmunodeficiencia con fuerte granulocitosis, enfermos de cáncer o pacientes con catéteres intravenosos. Los hongos es de difícil identificación en la sangre por transfusión, porque su aparición es un poco más complicada, pero sí tenemos que tener nosotros el cuidado que tenemos que revisar la piel, tenemos que tener el sitio de la punción que donde vamos a realizar la extracción debe estar limpia. Tenemos que conocer las partes del cuerpo del donante, porque también esto puede perjudicar y contaminar otras áreas. Estas serían las infecciones o las enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea depende de la seguridad de que cada uno de nosotros le brindemos. Tenemos que recordar que nuestro propósito es brindar salud y bienestar a nuestros pacientes. Con esto finalizamos el primer tema. Se les agradece y se les invita a que se incorporen al foro cada día. Bendiciones.